Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva entrega de su programa La Utopía. En esta semana, como cada semana, estaremos pasando revistas a temas claves que nos deben ayudar a preservar la salud, la vida, a seguir construyendo ese desarrollo sostenible al que tanto derecho tenemos y que tanto necesitamos en una época de epidemias y de pandemias como la que vivimos. Vamos a tener un interesante conversatorio hoy con el ingeniero Miguel Campuzano de la Dirección Nacional de Meteorología, quien nos va a orientar de los pronósticos, de qué esperamos del clima y a qué debemos prestar atención para que un trastorno atmosférico no vaya a complicarnos la vida en el país, que ya tenemos bastante complicada con los temas del COVID-19. También tenemos un interesante conversatorio con el doctor Víctor Calderón, que es el director de Servicio Nacional Infantil en la Red Nacional de Servicios de Salud, quien fue un actor de primera línea en la respuesta a la crisis del COVID en San Francisco de Macorís y quien tiene importantes informaciones que compartir con nosotros, buenas prácticas, lecciones aprendidas de esa experiencia valiosísima del trabajo del equipo de salud en San Francisco de Macorís. Pero sobre todo vamos a conversar, a ver la importancia que tiene para todos nosotros el día de mañana. El día de mañana se celebra en todo el país el día de la donación voluntaria de sangre en todo el país y en el mundo, y la Cruz Roja Dominicana tiene la importante labor, la insustituible labor de manejar el principal hemocentro del país, garantía del suministro de más del 50% de la sangre que usan nuestros pacientes para conservar en vida, y en donde el héroe eres tú con tus donaciones y tu relación que tiene de toda la vida con la Cruz Roja Dominicana. Vamos a darle paso a esa importante actividad que ha tenido en el día de ayer la Cruz Roja Dominicana con el lanzamiento de una jornada de donación voluntaria a la que nos llama la presidenta de la Cruz Roja Dominicana, la doctora Ligia Lerux de Ramírez. Veamos ese llamado. Es un día en el que estamos reconociendo nuestros donantes voluntarios y con ellos todos los donantes voluntarios que ofrecen su sangre para salvar vidas en este país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, queremos reconocer, al mismo tiempo que reconocemos a los donantes voluntarios, queremos reconocer a todo el equipo de este banco de sangre, que durante todo este tiempo han permanecido trabajando los 3 turnos. No importa si llueve, si no llueve, si hay pandemia o no hay pandemia. Este banco de sangre ha estado al pie del cañón trabajando y resolviendo los problemas, no solamente de Santo Domingo, sino de diferentes partes del país. Y aquí han tenido que salir vehículos a las 2 de la mañana con
con sangre para Barahona o para Montecristi, porque había necesidad de salvar una vida. Y lo hemos estado haciendo. Lo hemos estado haciendo, como ustedes saben, que Cruz Roja trabaja sin hacer propaganda y sin hacer promociones de las cosas que hace. Pero sí, en un día tan importante como este, tenemos que reconocer el trabajo y la dedicación. Y cuando despertamos un chofer a las 2 de la mañana y le decimos, tú tienes que salir para Barahona, y ese chofer viene inmediatamente, porque sabe, tenemos que reconocérselo. Es decir, que en este día es un día de celebración para nosotros, es un día de reconocer. En este banco de sangre estamos ahora también muy contentos porque hemos podido obtener la última tecnología de sangre a nivel del mundo. Tenemos una, llegó hace 3 días desde Francia, la última tecnología para lo que es el procesamiento de sangre. ¿Cómo le llaman esa tecnología? ¿De qué se trata? Esa tecnología se trata de que puede procesar la sangre, en vez de hacerla, antiguamente se hacía en 24 horas. Esta la hace en 15 minutos. Doctora, ¿cómo está la cultura de República Dominicana? Queridos amigos, continuamos con ustedes en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Como avisado, tenemos con nosotros un conversatorio con el ingeniero Miguel Campuzano, subdirector general de la Oficina Nacional de Meteorología, quien en ocasión de que hay algunas informaciones meteorológicas de importancia para el país, nos va a acompañar en este segmento. Bienvenido, Miguel, un placer tenerte con nosotros acá. Muy buenos días, Gustavo. Aquí, gracias por permitirnos nuevamente llegar a la audiencia de ese importante programa que usted lleva todos los sábados a la población en general y poder seguir orientando con las informaciones de estos eventos hidrometeorológicos y más que estamos ya dentro de la temporada ciclónica de este año 2020. Bien, gracias Miguel a ti por acompañarnos. Es realmente la intención de poder contar con tu asesoría y con tus opiniones, tanto que debe ser útil tanto para la población que vive en zonas vulnerables, que para el caso de los ciclones y las tormentas somos todos los que habitamos en la isla y en la República Dominicana en particular, pero también para tomadores de decisión. Ante la actual epidemia que afecta al país, ya hemos analizado en entregas anteriores el alto riesgo que significarían las inundaciones o los desplazamientos masivos que esas inundaciones pudieran provocar, ya que haría que las poblaciones rompan el aislamiento recomendado y tan necesario para conservar la salud del pueblo dominicano. Entonces, el que los alcaldes, que son presidentes de los comités municipales de prevención, mitigación y respuesta, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, los gobernadores provinciales que tienen los consejos provinciales y sobre todo el presidente de la República, que es el presidente del Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, es importante darle seguimiento y hacer las previsiones con tiempo, actuar proactivamente, de tal manera de que en cada comunidad estén los planes de contingencia ejercitados y probados, de tal manera que no tengamos sorpresa. Vamos a ver cuál es el pronóstico que tenemos, Miguel, tanto en la situación actual como en el histórico de los meses de junio, que ustedes llegan muy bien registrados en la Dirección Nacional de Meteorología.
Sí, bueno, ante todo, mi primer mensaje que yo siempre me gusta dar es que para la República Dominicana el tener temporadas en el Atlántico muy activas o poco activas, eso es lo que menos cuenta. Yo siempre pongo de ejemplo que en el año 1930, por ejemplo, fue una temporada muy poco activa en la región. Inclusive solamente tuvimos 2 formaciones ciclónicas, incluyendo una tercera ahí que no se está seguro al final en los reanálisis que se han hecho a través del tiempo, que en el Golfo de México hubo una perturbación que por su ubicación muy lejos de la República Dominicana. Entonces, ese año, en 1930, nosotros tuvimos el impacto directo en la ciudad de Santo Domingo del huracán San Zenón. Entonces, empecemos por ahí dando ese ejemplo para que entendamos que siempre tenemos que estar preparados cada año para la temporada ciclónica en la República Dominicana, además de que históricamente nosotros estamos prácticamente dentro de la trayectoria promedio de un ciclón tropical. Entonces, el último pronóstico, esperando una temporada bien activa, que actualizó el doctor Phil Klovach de la Universidad de Colorado, fue el pasado 4 de junio. Y él, ya contando los 3 ciclones que hemos tenido ya a Arthur, Berta, y recientemente, todavía esta semana al final, pasada, tuvimos a Cristóbal. Cristóbal, recuerden que fue, digamos, el hijo de la tormenta tropical Amanda que afectó a El Salvador, Guatemala y Honduras del lado del Pacífico, y que luego sus remanentes incursionaron al Golfo de México. Entonces, ese pronóstico con esas 3 ya que se han formado, con esos 3 ciclones, se espera 19 ciclones, es decir, todavía 16 ciclones tropicales nombrados. Eso hay que aclarar que no es que vienen todos para la República Dominicana o el Caribe, sino que es toda la cuenca atlántica que vigilan los servicios meteorológicos. De esos 16, por lo menos nombrados, que alcancen al menos la intensidad de tormenta tropical, se espera que se formen unos 9 huracanes, de una media que está por encima, que es 6 del 1981 a 2010, que es la serie que se está tomando en cuenta, y que de estos por lo menos 6 sean huracanes intensos, también por encima de la media. Entonces, se ha tomado muy en cuenta que en la temporada pico de agosto, septiembre, octubre, las condiciones en el Pacífico Ecuatorial Oriental, donde se vigila el fenómeno del niño o la niña, se tenga una niña al menos débil, y eso se traduce en un mayor número de formaciones ciclónicas en la cuenca atlántica, y también cierta probabilidad de que se mantengan condiciones neutras. Hay otra situación que también analizan los investigadores, y es los años que se parecen mucho a lo que estamos viendo. Sonido se nos pierde. Tenemos al ingeniero Miguel Campuzano con nosotros en línea. Se ha perdido en un momento el sonido. Estaba iniciando, conversando con nosotros, un comparativo de los años que son similares al 2020. En esta situación de los pronósticos de temporadas ciclónicas y de los grandes riesgos que tenemos, siempre es posible que tengamos graves afectaciones, y que lo más importante es que tengamos la prevención. Creo que tenemos ya al ingeniero Campuzano de nuevo. No sé si está ya, lo tenemos en línea, el ingeniero Campuzano. Perdimos la señal en el momento que comenzaba Miguel a decirnos el comparativo que hay entre otros años previos y lo que tenemos como pronóstico para este año 2020. Sí, correcto. En los años que se parece mucho a lo que está sucediendo en las condiciones océano atmosférico,
Primero, déjeme mencionar que hay unas investigaciones que se han hecho de que tanto el Océano Índico como el Pacífico y el Atlántico han observado en la superficie del mar temperaturas récord. Eso significa temperaturas muy altas y ese es uno de los combustibles principales que necesitan estos ciclones para formarse en los océanos. Entonces, tenemos años parecidos, que nosotros le llamamos años análogos. Está en 1995. En el 1995 la cuenca tuvo 19 formaciones, 19 ciclones nombrados. Pero ese año, fíjese, fue un año muy activo. Nosotros no tuvimos amenaza de un ciclón tropical en la República Dominicana. Luego vino el año 2003, donde tuvimos, ahí bajó un poco, 16 ciclones tropicales nombrados, pero tuvimos la afectación de la tormenta tropical Odette, pero en diciembre penetró por la parte de la Sierra Martín García en la República Dominicana y generó lluvias importantes en esa zona. Luego del 2003, un año muy peligroso, muy activo, fue el año 2008, donde tuvimos nuevamente 16 ciclones tropicales nombrados y la tormenta tropical Fay nos afectó por la parte este de la República Dominicana, degeneró rápidamente en depresión, pero ustedes recuerdan que hubo unos huracanes más importantes también, que fueron el huracán Ike, Hanna, y también tuvimos a Gustav, que obligaron a las instituciones de protección civil a emitir alertas y avisos. Luego, otro año muy parecido es el año 2011, donde tuvimos 19 ciclones tropicales nombrados otra vez, y Emily pasó bien cerca, la tormenta Emily pasó muy cerca de la península de Barahona. Otro año reciente, 2013, tuvimos 14 ciclones tropicales nombrados. Gabriel afectó en la parte este del país con intensidad de depresión tropical, y Chantal amenazó el sur del país, se disipó. En el 2016 tuvimos 15 ciclones tropicales nombrados, y ustedes van a recordar que fue el último huracán intenso, sacando, claro, a Irma y a María del 2017, que amenazó también a la República Dominicana, el huracán Matthew. Matthew, por primera vez en los años que yo tengo trabajando ciclones tropicales, en República Dominicana se colocó un aviso para el segmento costero suroeste, es decir, de Barahona a Pedernales, y toda la frontera y la parte de Montecristi, la costa de Montecristi hasta Luperón. Por primera vez no habíamos nunca colocado una alerta de condiciones de huracán para esa zona. Entonces, en resumen, eso es lo que más o menos se perfila dentro de esta temporada ciclónica y el riesgo que tiene en este momento el Caribe, que hay altas posibilidades de que un huracán intenso transite o afecte a una de las islas del Caribe en este año 2020. Lo otro es que por el momento, junio, en la próxima semana, va a estar un poco tranquilo. No vamos a tener probablemente que vigilar ninguna perturbación que amerite que vaya a desarrollar en algún ciclón tropical. Y lo otro también, que en cuanto a las lluvias en el territorio dominicano, vamos a tener nubosidad variable en la próxima semana. Desde el domingo van a seguir pasando las ondas tropicales y vaguadas, que son la dinámica de este mes de junio. Por ahora, junio es un mes que los orígenes y los desplazamientos de ciclones tropicales generalmente ocurren en el suroeste del Caribe, el Golfo de México, como tuvimos ya el caso de Cristóbal, y las aguas adyacentes este de los Estados Unidos. Esa es la panorámica que tenemos hasta ahora. Y nada, lo que yo siempre digo, mantenerse atento a las voces oficiales. Los rumores son peligrosos en momentos que hayan las emisiones de alerta y aviso, sino estar atento a esas informaciones de las instituciones de protección civil. Bien, muchísimas gracias, Miguel. Muy oportunas y muy efectivas las informaciones. Ya ustedes tomaron nota, queridos amigos televidentes,
y sobre todo al tema de la necesidad de prevenir. Independientemente de que pueda venir un ciclón con fuertes lluvias o huracanes, si hay muchas lluvias, si hay inundaciones, para el caso nuestro ahora es tan grave o más grave que un huracán. Porque si hay inundaciones provocadas por esas lluvias, hay desplazamientos masivos de personas, hay que habilitar albergues, y en un momento en que una de las principales recomendaciones que tiene el sistema de salud, que es el de guardar un distanciamiento personal para evitar las afectaciones o los contagios del COVID-19, y sobre todo el tema de mantener la práctica en el uso de mascarillas que no pueden humedecerse, y en el lavado de manos, todo eso puede complicarse. Entonces tenemos necesariamente que tener los planes de contingencia, tener las previsiones del lugar para no caer en el riesgo de ser afectados por una inundación inoportuna, sin preparación, que pueda a su vez generar graves afectaciones en la epidemia del COVID-19. Muchísimas gracias a Miguel Campuzano, subdirector general de la Oficina Nacional de Meteorología, por su valioso aporte en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Con Miguel seguimos en contacto porque está disponible en línea cada semana con nosotros por si es necesario, y con ustedes volvemos en breves minutos luego de estos interesantes mensajes comerciales que compartimos con ustedes. Queridos amigos de la Utopía, seguimos en la entrega de este sábado con un interesante conversatorio con el doctor Víctor Calderón. El doctor Víctor Calderón, si mal no recuerdan, estuvo con nosotros hace unas semanas, precisamente al frente de cuando se hacía el gran operativo de la crisis sanitaria que se presentaba en la ciudad de San Francisco de Macorís. Fue un excelente trabajo con excelentes resultados que se dieron en ese municipio, y le hemos querido invitar ahora porque hemos visto que en la solicitud que hace el ministro de Salud Pública para solicitar una ampliación del estado de excepción, insiste en que hay una falta de compromiso y de acción de la localidad, de las comunidades. Entonces queríamos ver con el doctor Calderón cuáles fueron las experiencias que se tuvieron en San Francisco de Macorís que facilitaron la incorporación de actores claves locales, además de los actores del equipo de salud en los centros hospitalarios, y que permitieron que del lugar más complicado del país hoy tengamos un sitio donde no hay ruido ya y donde aparentemente la situación está en calma. Así que con nosotros el doctor Víctor Calderón, director materno-infantil del Sistema Nacional de Salud. Saludos, Víctor, bienvenidos a la Utopía Riesgo Cero. Esta mañana sabatina que nos luce un poco calurosa, pero que esperamos amortigue un poco según avance el día en estos afanes que nos ocupan en el marco de esta epidemia sanitaria que nos afecta. Pues muy agradecido, le doy las gracias por su gentil invitación, esta segunda oportunidad que me permiten llegar hasta su distinguido público, que cada sábado en la mañana le dan seguimiento a este importante programa que transmite importantes informaciones a todo el país. Así como bien mencionaba, pues ha sido un ejemplo nacional las intervenciones que se han realizado desde el Ministerio de Salud Pública, por el ministro de Salud, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, en total comunicación con el licenciado Chanel Rosa Chupani, nuestro director ejecutivo, y la muestra está de qué manera, siendo el punto focal
donde al día de la llama principal de la expansión de este virus en la provincia de San Francisco, y donde justamente teníamos la mayor letalidad. Era una situación muy preocupante hace unos meses, y de repente estas intervenciones donde fueron, primero se hizo una redistribución de los centros hospitalarios por el Servicio Nacional de Salud, donde se considera el hospital principal, el San Vicente de Paúl, como el hospital COVID exclusivo para tratar a los pacientes infectados con este virus. Pero además también se tomaron medidas importantes con centros privados. Hubo una muy buena relación con las clínicas, y a medida de que el Ministerio de Salud junto con la Dirección Ejecutiva de la Dirección del Servicio Nacional de Salud pudimos hacer contratos con otras clínicas privadas, donde logramos también hacer relaciones para transferir los pacientes y dar un servicio, porque llegó un punto donde eran tantas las pacientes que se vio la necesidad de utilizar centros privados para su ingreso. Resulta que además, desde el Ministerio de Salud Pública fue nombrada una viceministra encargada en el área de epidemiología, y que concomitantemente, de manera conjunta con la nueva directora regional, la doctora Miguelina Vargas, pues iniciaron un plan de trabajo para reducir lo que eran los contagios que estaban llevándose a cabo de manera muy creciente en la región, en la población de San Francisco, y así logramos establecer que nuestras madres embarazadas, que nuestros niños y que toda la población en general tomara las medidas correspondientes al aislamiento social, al uso de la mascarilla, al lavado de las manos. El pueblo comenzó a sentir la gran responsabilidad y el efecto que venía produciendo en otros países el hecho de cumplir con estas normas, y dio como resultado que hoy San Francisco, pues ya restablecimos ya el servicio en el Hospital San Vicente de Paúl, ya es un hospital no solamente COVID, y ya es un hospital abierto para toda la población, y estamos ya por los pocos casos que están presentando, y eso justamente por esas grandes medidas adoptadas por el Ministerio y la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Salud, que hoy podemos decir con éxito que gracias a Dios pues tenemos mejores resultados. Yo debo también, aparte de hacer un reconocimiento a la labor efectiva de respuesta a los casos que estaban a nivel hospitalario, debo de hacer un reconocimiento a la organización comunitaria que se dio en San Francisco de Macorís. La gobernación, los ayuntamientos, las instituciones que forman el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta se sumaron sobre todo a darle espacio a ustedes, al servicio de salud, para que pudiera atender los pacientes en los centros hospitalarios, mientras ellos apoyaban con un trabajo intenso con las comunidades las medidas de prevención que permitió que bajara el flujo de pacientes afectados hacia los hospitales, y que por ende ustedes pudieran atender con los recursos y capacidades disponibles la asistencia para desocupar los hospitales. Eso obviamente lo comentamos en ese día, era una experiencia interesante. Yo creo que hay un ejercicio colectivo que se da también en San Francisco de Macorís. Lo lamentable es que, teniendo esa lección aprendida y esas buenas prácticas, no hemos sido capaces de hacer eso en todos y cada uno de los municipios del país. O sea, lograr integrar ese comité municipal que existe en cada municipio del país y que encabeza el alcalde de cada municipio, y el comité provincial que sirve de integración en la provincia y que lo encabeza el gobernador, de tal manera de que podamos garantizar, con ese apoyo de todas las instituciones que forman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, pudiéramos garantizar que las buenas prácticas y las normas recomendadas que están claramente establecidas puedan ser
asimilada por la población, por una población empoderada, y ustedes, el equipo del Servicio Nacional de Salud y el equipo técnico del ministerio, tenga el tiempo para programar las intervenciones hospitalarias, porque no hay una saturación y no hay una presión hospitalaria. ¿Cuál es la dificultad que hemos tenido para lograr que eso se pueda hacer en los otros municipios del país? No, pero yo tengo que unirme a tu comentario, que realmente tiene un peso importantísimo, el hecho de que los comités municipal como el regional han hecho y han jugado uno de los papeles protagónicos para que esto sea una realidad en San Francisco de Macorís. Todas esas instituciones que, viendo la problemática real, porque no podemos hablar, era un asunto de que San Francisco llevaba un ritmo de una cantidad de personas que día por día se reportaban dentro de las muertes que ocurrían a nivel del territorio nacional como la principal provincia, y de hecho todas esas intervenciones, producto de esa importante relación, comunicación, empoderamiento de la población, de todos estos comités, todos los municipios, ahí participó toda la población, se puso en realidad a poner su granito de arena para poder revertir este efecto negativo que se estaba presentando con esta pandemia y que hoy en día se mantienen, porque yo estuve recientemente haciendo una visita hace 3 días en la provincia y se mantienen estas, bueno, mañana, hoy en la mañana hay una reunión importante con el gobernador y en la provincia se va a realizar justamente para darle seguimiento a todas estas medidas. Yo entiendo, y eso es importante reconocer, que lo que no ha ocurrido en otra población ha sido por falta de entrega, de empoderamiento, de responsabilidad, porque muy bien podían esos mismos grupos, esos mismos comités reunirse y no encontrar tanta resistencia en el hecho de que ustedes saben lo que está sucediendo recientemente con el Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados, el hecho de que no quieren hacer extensión correspondiente al llamado de emergencia, y viendo lo que ha ocurrido en otros países, donde de manera prematura han querido levantar estas restricciones y como resultado han tenido que retomar lo inicial, volver a hacer todas las medidas que son molestosas y preocupantes, porque sabemos lo que ocurre en los países donde mantenemos un cierre absoluto de todo el tren económico y de trabajo. Pues yo entiendo que el llamado debe ser, así como ese ejemplo y ese aprendizaje que ha dado como resultado esa manera positiva el cambio de esos indicadores, tanto en la población de San Francisco como sus municipios cercanos. Yo creo que así nosotros debemos aprender de esa comunidad y extenderlo a todo el territorio nacional, donde las personas no han podido todavía, yo diría, concientizarse y ver que esto es una realidad. Esto es un virus que no tiene excepción de personas, ni color, ni raza, ni partido, ni nada, y que tenemos que dar respuesta a las medidas restrictivas que está utilizando como forma de poder prevenir la enfermedad, el contagio, pero además también la forma de evitar extender por más días yo diría este confinamiento, esta cuarentena que a todos nos afecta. Yo creo que sí, yo creo que este aprendizaje que tenemos con San Francisco debemos de verlo, cómo lo transmitimos hacia otras poblaciones que no están haciendo. Yo creo que el papel, tu experiencia y el liderazgo que desempeñaste en San Francisco puede ayudar a un entendimiento del Sistema Nacional de Salud. Yo quiero recapitular y recordar que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que es, digamos, el sistema del país, que lo encabeza el presidente de la República en el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, pero que tiene la base del sistema en todos los municipios del país, donde el alcalde es el presidente del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta, y está conformado por instituciones como la Policía, Educación, INAPA,
el Ministerio de Salud, están Cruz Roja Dominicana, Defensa Civil, Bomberos, o sea, hay 22 instituciones. Si nosotros logramos que el Ministerio de Salud entienda que ese es su principal aliado para lograr un empoderamiento comunitario que aparenta ser la gran dificultad, o sea, una comunidad que no se ha empoderado de entender el rol activo que tiene que jugar para el cumplimiento de las normas, que no basta con que el ministro le pida que usen mascarilla o que tú le pidas o que le pida el jefe de la policía, sino que tiene que haber un empoderamiento de ellos que entienda la importancia del uso de mascarilla, del lavado de manos, del distanciamiento individual como eje clave, que es la prevención, es que no saturemos los servicios de salud y que yo siento que hay un vacío porque eso lo puede o lo debe convocar el alcalde, que es el jefe de ese municipio, ¿no? Y que la ley establece que es el presidente, pero el representante de salud del municipio tiene la autoridad de solicitar la reunión, que le convoquen a ese comité para entonces explicar la situación que tiene en ese territorio y en el marco de esa situación hacer requerimientos de un compromiso de todos los actores, los gubernamentales y los no gubernamentales, para garantizar una rápida implementación de esas buenas prácticas que ya demostramos que funcionaron bien en San Francisco de Macorís, que les permita a ustedes tener una holgura para hacer la respuesta del sistema de salud cuando lleguen casos, porque siempre llegarán. Las estadísticas dicen que habrá un 5 o un 2% que requerirán atención y que podamos avanzar de manera rápida, porque hay una cotidianidad. De hecho, tenemos un virus con nosotros que va a mantenerse con nosotros, con el que tenemos que convivir, con el que el país tiene que seguir luchando y que tenemos que evitar que el estrés y la tensión y el miedo genere más daño que lo que hace el mismo virus si sabemos actuar de manera adecuada. ¿Por qué no podemos lograr nosotros que esa experiencia, digamos, que es la pregunta, se refleje en una orden que salga del Sistema Nacional de Salud para que hoy sábado o el lunes que viene el representante del Sistema Nacional de Salud vaya donde el alcalde y le requiera una reunión de urgencia con ese comité municipal para contarle la historia de lo que pasó en Macorís y por qué fue exitosa, y lograr que todo el mundo en ese municipio, no importa los colores deportivos ni políticos ni nada, se sume en una sola voz para garantizar ese empoderamiento comunitario tan necesario. Mira, excelente tu intervención. Yo quiero decirte que de manera parcial se están haciendo en algunos de los diferentes pueblos del país, pero yo creo que esa mención que hace tiene un valor importantísimo. Yo, por ejemplo, que he estado participando en reuniones a nivel de las diferentes provincias, porque nosotros, como Servicio Nacional de Salud, nivel central, no tomamos esas vacaciones, o no esas vacaciones, sino que no pudimos hacer el hecho de mantenernos aislados porque éramos el frente principal que teníamos que combatir este virus. Entonces es importante anunciar que ese comité municipal, como es una pandemia, es una guerra, vamos a decir, desde el punto de vista médico, entiendo que eso es imposible que ninguna de las poblaciones no se haya dado de manera como se hizo en San Francisco. Y yo voy a hacer un llamado. Yo, de hecho, entiendo, como tú haces mención y muy bien tu descripción, entiendo que se están haciendo. Ahora, no se están haciendo de manera puntual, no se están reuniendo todos los protagonistas correspondientes de cada provincia para que nosotros logremos con éxito y podamos hacer entender a la población lo importante que es dar el cumplimiento a las medidas que están siendo adoptadas y tomadas por las autoridades sanitarias. Yo creo que bueno, de hecho, entiendo que se está haciendo de manera, no así absoluta todos los protagonistas en esas reuniones, pero nosotros tenemos por costumbre, dentro del Sistema Nacional de Salud, Ministerio
y Salud Pública y como el Servicio Nacional de Salud, empoderarnos de manera juntos, de trabajar de manera de las manos conjuntamente con el que es el presidente de la población, del pueblo, que es el alcalde electo, el alcalde que está en este momento como en función, electo en reciente o electo ya o reelecto en las pasadas elecciones. Yo creo que debemos tomar o retomar en aquellas poblaciones que no se están haciendo este tipo de encuentro con los comités municipales, tomar muchas medidas, tomar la medida del lugar para que podamos hacerlo, y de la única manera, así como logramos en San Francisco, porque yo sé que en San Francisco se logró hacer a través del comité municipal y el provincial, donde hubo una verdadera conexión tanto con el Ministerio como el Servicio Nacional de Salud, y es por eso el resultado que tenemos. Pero de verdad que te digo que de manera absoluta quizás no se han podido reunir todos los componentes, los protagonistas a nivel de todas las regiones, para dar una respuesta contundente a hacer que la población haga el cumplimiento correspondiente a esta epidemia, que verdaderamente ha sido un azote para no solamente la República Dominicana, sino para el mundo entero, cuando ya hablamos que vamos rumbo al 500,000 de fallecidos y casi 8 millones ya de pacientes infectados. Eso es muy importante anunciar esto, ¿sí? Bien, Víctor, yo creo que ha sido muy valioso y creo que va a ser todavía mucho más valioso el aporte que puedes hacer. Tú que eres un actor de primera línea, independientemente del rol nacional que tienes como dirigente del Servicio Nacional de Salud a nivel nacional, tienes un rol, digamos, de excepción porque estuviste en el frente y conoces las interioridades. Entonces, nadie mejor que tú, o me imagino que habrán muchas personas como tú dentro del Sistema Nacional de Salud que han hecho un aporte similar para compartir esas lecciones aprendidas. Es un error si el sistema de salud, si el ministerio cree que la solución está en los médicos. Porque la máxima dice que la solución eres tú, son cada ciudadano. El médico va a ser exitoso resolviendo en el hospital siempre que el ciudadano común siga las buenas prácticas y las recomendaciones, que es donde aparentemente tenemos la gran dificultad. Pero el éxito en San Francisco de Macorís compartido, si cada director de hospital se sienta en el comité municipal con 25 o 30 miembros y explica la imprescindible necesidad de que todo el mundo trabaje para lograr el empoderamiento de la comunidad, para que la comunidad sea la clave en la solución, yo estoy plenamente convencido de que llegamos de una manera rápida y fácil a la solución de la crisis que tenemos actualmente. Y obviamente el que puedas tú y que pueda el Servicio Nacional de Salud contribuir con replicar esas buenas prácticas y hacer que en cada territorio del país, porque yo quiero recordarles a todos los amigos televidentes que la República Dominicana es virtual, eso es virtual. La República Dominicana real es la suma de todos los territorios municipales. La suma de todos esos territorios es lo que da la concreción de la República Dominicana, y la solución del problema de la epidemia va a resolverse cuando tengamos la solución siguiendo las normas generales en cada territorio municipal. Muchísimas gracias, Víctor, por tu importante aporte. Deseamos suerte, salud para que puedas seguir contribuyendo y ojalá puedas contar con el apoyo de la Dirección General del Sistema Nacional de Salud para que esa buena práctica, esas lecciones aprendidas puedan rápidamente compartirse con todos los líderes de salud de cada pueblo para que vayan y se sientan en ese comité municipal, planteen la situación, planteen las necesidades y logren motivar y empoderar a esos 30 componentes o 22 componentes de ese comité para que se sumen a esa excelente labor que ustedes acaban de liderar en San Francisco de Macorís.
Muchísimas gracias, Víctor, por haber compartido tu experiencia y compartir con nosotros este espacio en la Utopía, y seguimos como siempre a tu orden. Y a ustedes, queridos amigos, no se vayan porque en breve seguimos con más en el contenido de este día en la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos de la Utopía, llegamos casi al final de nuestro programa, pero no podemos cerrar sin hacer un breve comentario de la solicitud vehemente que ha estado haciendo el ministro de Salud de la necesidad de mantener un periodo de excepción, el aislamiento, de cuarentena, los toques de queda, que han venido haciéndose durante 3 meses y que aparentemente hay dificultades en el mecanismo de implementación. Ya veíamos, y hay muchas opiniones, de que mientras una gran parte de la población está respetando esas normas y buenas prácticas recomendadas a nivel mundial, hay una parte de la población que, a pesar de los esfuerzos y del tiempo, no lo ha logrado, pero que también hay buenas prácticas. Y vimos hoy en el comentario cómo el empoderamiento comunitario marca una diferencia. Vamos a oír un corto del doctor Guerrero Heredia, un importante comunicador y psiquiatra del país, que fue alumno del ministro de Salud Pública y responde a la solicitud del ministro. Y luego vamos a hacer una recomendación, un comentario nuestro desde la Utopía que debe llevarnos a puerto seguro. Veamos lo que nos comenta el doctor Guerrero Heredia ante la solicitud del ministro de que hay que mantener el toque de queda permanentemente, independientemente de que haya una situación preelectoral o no, previo a unas elecciones generales en el país. Si usted no amarró a su población cuando tenía que hacerlo, como decía la receta médica de la Z, en marzo, cuando usted dejó libre a la paciente de San Francisco de Macorís, que provocó el brote más grande de este país, culpa suya, S-U-Y-A, suya, señor secretario. En ese momento, al doctor Guerrero Heredia de la receta médica de la Z, se le acusaba de alarmista, que el turismo, que tenga cuidado con lo que diga. Entonces ahora usted me va a decir, señor secretario, que 3 meses después usted está amagando con hacer más demagogia, porque usted lo que se ha convertido es en un cuadro político. Usted se ha descartado como científico. Usted no puede seguir en ese cargo. Públicamente, la receta médica de la Z es un programa de salud. Y yo reto en este programa de salud, que quizás sea el último que yo haga, a que el secretario de salud venga a la receta médica de la Z y nos diga cuál es la causa. ¿Cuál es la causa por la cual usted quiere hacer un toque de queda más fuerte? Científicamente hablando. Científicamente hablando, yo quiero que usted me diga a mí en la receta. Bueno, vemos el llamado que le hace el doctor Guerrero Heredia al ministro de Salud ante su pedido de mantener un toque de queda. Yo debo decir que desde el mes de febrero, antes de que se diera la crisis en San Francisco de Macorís, y mientras la OPS y el ministro de Salud decía que aquí no iba a pasar nada porque no habían vuelos directos, en la Utopía planteamos que la historia presente en un mundo tan interconectado como el que hay, era un error ver eso, que teníamos que prepararnos con tiempo
y que antes de que llegaran los casos teníamos la oportunidad de empoderar, preparar a las comunidades, preparar las instalaciones médicas, preparar a todo el sistema de salud para que pudiéramos abordar el tema con eficacia. No se hizo caso, la historia ya está escrita y estamos en una situación donde yo debo decir de que la solución no está en el toque de queda ahora mismo. La solución, porque el toque de queda, como lo está pidiendo el ministro, que ha tenido 3 meses, no va a dar resultado. La solución está en que tomemos las buenas prácticas que hay, las que ya conocemos en el país, para que sumemos capacidades y recursos disponibles en la comunidad, para que haya un empoderamiento comunitario. De nada vale si nosotros no sentamos a la comunidad en riesgo y ella asume el compromiso. Y la mejor herramienta que tenemos, ya lo hemos planteado, es el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta, donde el alcalde en todo el territorio, y estamos hablando de más de 300 autoridades municipales, alcaldes y encargados de distritos municipales, con los policías, militares, representantes de INAPA, de Educación, de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, de los bomberos, los líderes de cada comunidad, los empresarios, la Federación Dominicana de Comerciantes, que tiene que estar sentada ahí porque tiene una red logística importante. Y en cada territorio, la autoridad de salud competente, que no es el ministro, porque el ministro está en la capital, es la autoridad local que ya ha recibido las informaciones, le explica, motiva, compromete a todo ese comité para que esa legión de técnicos, de especialistas y de líderes de todos los sectores trabaje al servicio de la salud del pueblo dominicano y pueda contribuir de que no hayan más pacientes en los hospitales. Es una gran oportunidad que tenemos y creo que disponiendo de la buena voluntad y la disposición de líderes como el doctor Víctor Calderón, que tienen práctica, tienen conocimiento, pueden contribuir para que todos esos actores se sumen al Sistema Nacional de Salud para garantizar una efectiva conducta que frene la epidemia en la República Dominicana. Ojalá que el Todopoderoso nos ilumine a los tomadores de decisión, a los líderes nacionales, para que podamos implementar en cada territorio, con el empoderamiento comunitario, esas buenas prácticas y lecciones aprendidas que ya han dado tan buen resultado en nuestro país. Hasta la próxima entrega, queridos amigos de la Utopía Riesgo Cero, el próximo sábado, que nos veremos en estos mismos canales y a esta misma hora con todos ustedes.